Habida cuenta que este tema involucra directamente a dos miembros de este cuerpo legislativo, a mí me parece que deberían hacer uso de palabras lo que quieren significar sobre este punto, entonces al resto no se les borra, digamos, pero se mantiene. Entonces le pregunto al senador Velázquez si va a ser... Adelante. Senador Kuczynski, perdón, senador Yucio. Senador Hernando Yucio tiene la palabra. Y después estoy yo, presidente. Gracias, presidentes y colegas. En realidad ya no hay mucho más que ahondar después de lo que mencionó el colega Vince, ¿verdad? Ahora, no obstante, creo que hartamente se explicaban los detalles, cómo fue, cómo se dio la reunión, la entrevista. Lo que sí están hoy presentes dos preguntas. La primera de ellas es ¿por qué se grabó esa conversación? Y la segunda, ¿por qué no se entregó a la fiscalía? Creo que esos dos cuestionamientos es lo que voy a intentar mencionarles a los colegas, ¿verdad? Bueno, en el primero de los casos, necesito, y creo que más de uno de ustedes, colegas, habrán recibido en sus respectivas oficinas a personas que se presentan y por confianza les denuncian, les comunican hechos, ¿verdad?, que en sus respectivas especialidades probablemente tengan suma importancia, y esa confianza no tiene precio. En ese sentido, cuando recibimos la información de que esta persona tenía miedo de que lo maten, no solamente a él sino a su familia, nos constituimos aquí. Y acá viene la pregunta: ¿qué harían ustedes ante una situación como esa, cuando y oportunamente se sepa esa información de la visita? Básicamente lo que vamos a hacer es justamente grabar la información, pero no para difundirla, sino para nuestra misma seguridad. Y más aún estamos hablando de gente que está ligada al narcotráfico. Entonces, ¿qué va a pasar o qué pasaría si en algún momento esa visita era conocida y se le preguntara al informante narcotraficante cuál era el contenido de la comunicación o la charla con los senadores? No, ellos vinieron a pedirme financiar su campaña política. ¿Y cuántos les pidió? $1 millón. Imagínense que tengamos que responder ante una situación como esa, y tengamos que defender una posición y no se tenga absolutamente ningún respaldo sobre ese contenido. Va a ser la palabra de ese narcotraficante y la palabra de quienes le hablan. Esa grabación es una grabación privada que no precisa de una orden judicial. Si vamos a irnos en si vamos a utilizar ese mismo criterio, yo les puedo asegurar que si el día de mañana les asaltan a ustedes, ingresan en su casa, roban, y quiera Dios no ocurra, violan a su familia, y tengan ustedes una cámara que capte justamente ese momento, y quieran ustedes presentarla ante un juez como elemento de prueba para demostrar de que quién entró y quién violó a su familia, con ese mismo criterio, esa información no sirve.
Con ese mismo criterio, colegas, todos estos asaltos a cajeros bancarios, asaltos a domicilios, asaltos a homicidios, no van a servir. Y tampoco, y si ustedes tienen cámaras de seguridad en sus casas, van a saber de que no necesitan una orden judicial para instalar. Tampoco va a servir las cámaras de seguridad que están en las calles, porque sencillamente no se precisa órdenes judiciales para eso. Hay un interés público que es más importante que el interés privado o la intimidad de esa persona. Dicho eso, esta grabación, colegas, es una grabación personalísima y no tendría que haber sido difundida. No estaba para ser difundida. Lo segundo, ¿por qué se denunció a la policía y no a la fiscalía? Ya se ha mencionado hartamente el contenido del artículo 284 del Código Procesal Penal, en donde y dice textualmente: toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. ¿Cómo se obró en esta ocasión? Se comunicó a la cabeza del Estado, al presidente de la República, a un ministro del Interior encargado de la seguridad interna y a un policía, jefe de investigación. Ahora bien, muchos cuestionan, pero ¿y por qué por tu pasado fiscal no llevaste a la fiscalía, no entregaste esa información? Y permítanme, colegas, el siguiente artículo, el artículo 285, ¿qué dice? Porque la denuncia no es que simplemente hacemos y le tiramos al fiscal. No, tiene que ser recibida formalmente. ¿Y qué dice? La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los autores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. Es decir, si nosotros presentábamos a la fiscalía, teníamos que presentarle mencionando a todas aquellas personas que son de público conocimiento como supuestos autores de los hechos punibles mencionados allí, que en su mayoría hacen referencia a coima, a cohecho, artículo 300 del Código Penal. Pero lo que la mayoría olvida es el artículo 288. ¿Qué dice? Permítanme, colegas, leerles. El 288 dice: participación y responsabilidad. Dice: el denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria. El contenido de esa información puede ser falso, puede no ser cierto. Y yo voy a traspasar esa información al Ministerio Público sin ningún otro elemento que justifique o respalde más que la palabra de un narcotraficante. Y el siguiente párrafo: cuando el juez califique a la denuncia, porque estoy seguro que así como estaba el Ministerio Público iba a rechazar la denuncia porque no reúne los presupuestos de una denuncia formal. Rechazada esa denuncia, ¿qué va a hacer el juez? Cuando el juez califique a la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas. O sea que en el supuesto hipotético caso que se llegue finalmente a esa situación, tanto el senador Vince como quien les habla va a pagar las costas por denuncia falsa, demandas civiles, ¿verdad?, en donde
nuestros fueros naturalmente no nos alcanzan. Ahora viene la pregunta, porque el serio cuestionamiento que se hace es: ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Ahora, cuando el medio que finalmente divulga esta información recibe, y remitámonos siempre al artículo 284, dice: toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública. ¿Qué hace el medio? ¿Qué hace el medio que divulga esa información? No, que recibe esa información. ¿Denunció formalmente a la policía? ¿Denunció formalmente al Ministerio Público? No. ¿Qué hace? Irresponsablemente divulga una información, una grabación de carácter privado. Es decir, si a esta senaduría, si a este senador le imputan negligencia, porque no es ilegal lo que hicimos, es absolutamente legal, ¿dónde queda la participación del medio? Gracias, presidente. Muy amable.